Ay, ustedes son malos, ¿eh? Yo no quería que se supiera que yo cumplo años porque ya a esta edad no se cumple años. Muchas gracias. Y por esas flores tan bellas, don Luis, y todos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores. Bueno, la descubrieron, la descubrieron. Ya me descubrieron. Ay, Dios mío, hasta me emocioné. Muchas gracias. Que tenemos aquí un invitado especialísimo. Vámonos para acá. Gracias. Aquí está con nosotros el doctor Trajano Potentini. Muchísimas gracias, doctor. Desde luego también mis felicidades sentidas, particulares, ¿verdad? Ay, sí. La relación de afecto que por tantos años nos une. Tantos años. Y por qué no eso que tendríamos nosotros que denominar como el interés nacional. Amén. Pensar en la dominicanidad, pensar en la patria, pensar en la soberanía nacional, pero siempre respetando, haciendo acopio del derecho de los demás y de esa necesidad imperiosa de que cada uno desarrolle a partir de su fuero interno, en su espacio, lo que corresponde como tal, llámese leyes migratorias, un tema de institucionalidad. Muy bien. Yo quisiera, doctor, como hemos estado juntos en el Comité de Haití, hemos hecho tantas jornadas juntos que por eso esa amistad ya tan larga nuestra. Yo quisiera, me acaban de enviar desde la Altagracia, Migración, es un periodista de la Altagracia, de la zona de la Altagracia. Hay muchas gracias a las personas que me están escribiendo. Es un periodista que ha grabado, y me la envió el señor Palacio, Migración entró a Matamoquito. Ah, en buena hora, ese es el trabajo. Tenemos hay muchas gracias a las personas que me están escribiendo. Tenemos un video que nos hicieron llegar de un periodista de allá, y Francisco, muchísimas gracias. Él fue que grabó, pero me lo envió el señor Palacio. Y queremos ponerle el video de la entrada de Migración hoy a Matamosquito. Ahí está. Realiza un gran operativo de migración, donde se realiza un gran operativo de migración en estos momentos en la comunidad de Monteverde. Muchas unidades de fuerza conjunta, policía, las Fuerzas Armadas y varios camiones llenos de extranjeros que se presumen indocumentados. Mi amor, ven acá, ¿tú tienes familiares ahí? No, mi amor, que estaban trabajando conmigo. ¿Tú le das algo de dinero, Ok. ¿Ellos trabajan contigo, Trabajaban en construcción en un apartamento que le estoy haciendo. Ah, ok, bien, gracias. Bueno, hola, ¿tú tienes familiares ahí? Hola, ¿tú tienes familiares aquí, mi amor? Hola, ¿cómo tú estás? ¿Qué tú piensas, campeón, de este operativo? Bueno, tú representas a los vecinos. ¿Cómo llama esta comunidad? Matamosquito. Tú representas a los vecinos. Están aquí está en estos momentos el operativo de migración. Miren aquí varios vehículos que están llenos de extranjeros presuntamente documentados. Hola, ¿cómo te estás? ¿Tú trabajas en Matamosquito? Bueno, ahí está. ¿Qué tú opinas, Trajano, de esto? Bueno, es que es una labor, debe ser una labor constante, permanente. Exacto. De las autoridades. Esto es un tema institucional, no es necesariamente de nacionales haitianos, no, indocumentados también de cualquier otra latitud, de cualquier otra nacionalidad, como se corresponde en cualquier país que tenga que tener control de su aspecto interno. Caramba. Es un tema institucional. Y más aún, lo lamentable es que esto haya tenido que ser fruto de un despertar del pueblo dominicano, protestas, marchas, un derecho cívico, pacífico, que por demás pues también hay que proteger. Ese es uno de los insumos base
de cualquier democracia, esa Sí, capacidad, sí. esa expresión del pensamiento, del libre albedrío, de la protesta como tal, pero siempre cívica y en orden y de forma pacífica. Así mismo. Pero, sin embargo, y eso es muy delicado lo que voy a decir, porque se trata del nuevo, yo no, lo juro que yo no sabía que don Wilson había renunciado, o sea, había salido ya de la presidencia del Instituto Duartiano, pero esto se ha hecho viral. Y entonces, un presidente histórico, Wilson, histórico, identificado, Wilson identificado con bueno, la garantía de los valores patrios, de esa historia, esa identidad. Así mismo. Pues ahora tenemos al doctor, una bellísima persona, un médico pediatra, maestro también en su profesión, un maestro reconocido por los cubanos y por los haitianos, porque él es miembro de la Sociedad Cubana de Pediatría y de la Sociedad de Pediatría Haitiana. Entonces, el doctor Julio Rodríguez Grullón. ¿Qué sucede? Que dio unas declaraciones, están aquí en el periódico en segunda, está en varias partes, pero me la enviaron. Periodista revela que el nuevo presidente, si tienen por favor que le mandé, está. Periodista revela que el nuevo presidente del Instituto Duartiano es miembro de honor de la Sociedad Haitiana de Pediatría. Pero también hay otro video que manda otras declaraciones que dice, el nuevo presidente del Instituto Duartiano dijo, estamos obligados a convivir con los haitianos, que aquí hay posiciones anti-haitianas aquí en el país, anti-haitianas, de radicales anti-haitianos, que eso no puede ser, ¿ok? Y que están haciendo manifestaciones que pueden contribuir a empeorar la situación que se pueda tener con respecto a Haití. Entonces, esto ha desatado una serie de comentarios, de opiniones muy disgustados con este nuevo presidente, que le tenemos todo el respeto, ¿eh? Cuando hemos ido al Instituto Duartiano, él está ahí, autor de obras sobre Juan Pablo Duarte, etcétera. Pero eso no, creo Parecería que debe revisar sus prioridades. Por eso yo he visto ya en algunos lugares que se le está calificando hasta de caballo de Troya, porque ciertamente como que no es muy compatible lo que sería ese enfoque de tú hacer el planteamiento de que estamos obligados a convivir. Sí estamos obligados a convivir con los dominicanos como dominicanos, ¿verdad? Que somos, pero en modo alguno podemos ni con chino, ni con nadie que no esté al tenor de las disposiciones legales, al tenor de las leyes de migraciones, de todo lo que tenga que ver con esa legislación, pero en modo alguno como que debería ser el enfoque. Creo que es una coyuntura que lo ha llevado a ese espacio, ese puesto, parecería que él no buscó eso. Es muy lamentable haber perdido un cuarto bate, como lo ha demostrado toda su vida, incluso hasta como juez del Tribunal Constitucional, donde se gestaron esa sentencia que hay que denominar como Juan Pablo Duarte. Esa sentencia Juan Pablo Duarte, Wilson Gómez, Wilson Gómez. Entonces yo creo que debe revisar. Gómez, y por supuesto que estaba presidiendo el Tribunal Constitucional. Don Milton Ray Guevara. Don Milton Ray Guevara. Gracias a Dios de esa sentencia. Yo creo que el eminente doctor debe tal vez revisar sus prioridades y bueno, tiene están hasta alguna identificación. Están hasta solicitando, y yo con todo el respeto creo que él no debe seguir presidiendo el Instituto Duartiano. Con todo el respeto. Respeto a él por sus ideas, que él entiende que nosotros aquí lo que hay es también anti-haitianos. Entonces yo me consideraría también que estoy dentro de esa categoría, pero respetándole a él. Usted lo que ha sido es pro-dominicana, hasta donde conozco. Hasta donde yo pueda, porque entre las cosas que yo he sido en esta vida, en esta edad que tengo, que hoy, por cierto, mañana es mi cumpleaños, dicho sea de paso, pero en esta edad que tengo, que son 80, no me pongo ni uno más ni uno menos. He sido hasta correo haitiano, porque yo he sabido traer documentos haitianos de Gerard Pierre Charles, de los haitianos en Cuba, dentro de mi ropa interior para entregárselo a los haitianos aquí.
Y he sabido traer dinero para los haitianos aquí. Y he sabido ir a la cárcel a sacar, cuando la revolución, al haitiano que estaba preso para llevárnoslo después para Cuba. Yo he hecho correo haitiano, ¿ok? Para que la gente entienda. Ahora, yo lo que soy es pro dominicana, punto, y ya. Entonces, mi opinión es que él no debe seguir siendo el presidente del Instituto Duartiano, con todo el respeto que le tengo a su opinión, pero no. Sí, No. parecería que sería prudente que se retire porque si no va a perder ese importante patrimonio Caramba. del país, ¿verdad? El Instituto Duartiano, que está llamado a hacer que florezcan todos esos valores, a remembrar, a tener eso, como lo hizo Wilson Gómez en su Como lo oportunidad. hizo Wilson, y como lo hizo antes de Wilson, que tuvimos a Saviñón, el doctor Saviñón, un trabajo extraordinario. Hermosísimo. Sí, porque si no va a perder la legitimidad. La legitimidad. Y ya se ve objeto de un gran rechazo. Sí. Un foro de luz, como debe ser ese instituto, orientado a remembrar y a tener pues todas esas gestas históricas. Y que nunca ha tenido políticas anti-haitianas, no, para que él esté claro, porque él está ahí. Cuando yo fui al Instituto Duartiano en días atrás, en meses atrás, que nos hicieron un reconocimiento y nos aceptaron como miembros del Instituto Duartiano, él estaba ahí, una persona respetada y respetable. Un gran médico. Un gran médico, pediatra también, maestro, pero no puede dirigir al Instituto Duartiano con esas posiciones, no, con todo el respeto, no. Entonces, yo creo que el Instituto Duartiano debe reunirse para ver esta situación. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces nos vamos, Trajano. Trajano, yo quiero que tú me expliques. ¿Ya se resolvió la cuestión del Colegio de Abogados? No, nosotros estamos ejerciendo plenamente la presidencia, naturalmente sin los recursos que acuerda la ley. Sí. Del sello especializado de las labores propias del quehacer jurídico de los abogados, que está retenido con un embargo y con oposiciones en los diferentes estamentos estatales. Siempre hemos extendido un ramo de olivo, hemos pedido, nos hemos reunido incluso con Johan López, la otra parte, y con otros actores que han tratado de mediar, pero parecería que no se advierte una solución. Ojalá que podamos continuar avanzando. De todas formas, con lo poco que entra al Colegio de Abogados, hemos mantenido los servicios, estamos haciendo una labor extraordinaria que vamos a presentar una especie de rendición de cuentas próximamente, qué bien. Aún de esa parte mínima que hemos podido desarrollar, la parte académica, le hemos dado todo el valor agregado que hemos podido, la parte disciplinaria con muchas limitaciones, pero estamos haciendo el trabajo. Está el local de la Avenida Bolívar abierto permanentemente, donde estamos pues con el tema de los carnés, la carnetización en los pueblos. Hemos hecho un uso intensivo de la tecnología, muchos acuerdos hemos firmado, de la tecnología para la educación virtual, y estamos trabajando. Ahí está nuestra impronta con las limitaciones propias, sobre todo en el ámbito social, muchos abogados que tienen problemas hasta de cáncer que se le daban 5, 10, 15 mil pesos y que ahora pues no tenemos, y que había una presencia de socorro en cualquier momento, como en muchos casos. Y seguimos adelante. El 29 de este mes de abril habrá de nuevo ya otra de las audiencias en el maratón jurisdiccional que no tienen, y vamos a seguir esperando, vamos a hacer el trabajo, no somos personas de salir corriendo. Nunca. Y siempre con el advenimiento, extendiendo el ramo de olivo, que se entienda el sector, sobre todo de Hipólito, que es que encarna la representación de esto, porque son personas de su afecto, personas, ¿verdad?, ligadas a Hipólito, que se entienda esto y que no se le haga daño a la clase jurídica. El gobierno, tengo que decir que no es que esté en esto, no obstante, son estamentos propios del ámbito gubernamental, cuando se habla de la tesorería, el Ministerio Público, bueno, y Poder Judicial también, de lo que hacen acopio como agentes de retención de esos recursos, y lo que tienen una oposición hasta no con mucho fundamento. Ojalá que las autoridades puedan expresarse sobre el particular y que haya alguna satisfacción y algún advenimiento, porque lo necesita la clase jurídica. Ese es un órgano garante de la seguridad jurídica incluso.
Pero nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo como lo estamos haciendo. Muy bien. Aquí yo tengo unas declaraciones del presidente del Senado, don Ricardo de los Santos, que en días atrás, en una entrevista en cadena de noticias, justo, mire, un 3 de marzo, en días atrás, dio unas declaraciones diciendo que el Código Penal debe ser actualizado a fin de establecer nuevos tipos penales que permitan a los jueces regirse adecuadamente y establecer condenas tomando en cuenta los diferentes delitos. De los Santos subrayó que la modificación a esta ley evitará que las personas cometan varios delitos y sean procesados por uno solo, etcétera, etcétera. Los autores del crimen incurrieron, por ejemplo, en el caso del niño José Rafael Llena, incurrieron en tortura, violación, asesinato, pero solamente fueron condenados por homicidio. Entonces, por eso trabajaremos sin pausa, pero sin prisa, para que el Código Penal sea modernizado. Muy bien, don Ricardo, pero ¿cuántos años tiene esto? El Código Penal vigente, el que tenemos, Sí. en términos reales, está vigente más de 200 años. Porque es el mismo código de la ocupación haitiana, es el código pero francés. es verdad, Claro. yo vi eso y no me atreví Claro. ni a preguntártelo. Es el mismo código, el de la ocupación haitiana, en francés, el del 1844, también en francés, cuando emergemos como República Dominicana, Ajá. y cuando se viene a adoptar como una ley nacional, que sería tal vez el punto de partida oficial, no real, el oficial es en el 1884, que se traducen y se adecúan los códigos napoleónicos, el penal, el de instrucción criminal o procedimiento criminal, que es el único que se ha cambiado. Porque esto acontece no solo con el Código Penal, el Código Civil también es de ese tiempo, Ay, madre. el Código de Procedimiento Civil y el Código de Comercio. El de Trabajo no, tuvo una modificación y es el Código Trujillo, inicialmente en 1951, el tributario, ya eso pertenece a esta nueva ola. Pero esa es la estructura jurídica de la denominada llamada familia romano-germánica que tenemos en la República Dominicana. Entonces, sin duda, que es un código que ha devenido en obsoleto, es un código anciano, es un código ya con más de 2 siglos en términos reales. Y este código, en modo alguno, responde a lo que es la esencia, a lo que ha sido el cambio operativizado con el Código Procesal Penal, que es del año 2002, implementado en el 2004, en el 2015 ya, incluso con la necesidad de una reforma que el Tribunal Constitucional se llevó de paro también, esa reforma de la 1015, lo que pasa es que tiene que seguirse implementando en lo que el legislador está en condiciones de habilitarse para generar los cambios que ha planteado en este caso el Tribunal Constitucional. Ay, María Santísima. La primera vez que se presenta una propuesta, después de unas comisiones para todos los códigos, es el presidente Leonel Fernández cuando viene en el año 1996. En el 1999 se presenta la primera propuesta de Código Penal, pero este código ha estado secuestrado, una especie de rehén de la iglesia, grupos religiosos, feministas, con el tema del aborto. Lo han tenido como un rehén. Eso es lo que ha detenido todo esto. Definitivamente. Con un Danilo Medina que cuando se aprueba en el año 2014, entonces dice, nosotros tuvimos que erradicar un recurso, nosotros, en ese entonces como Fundación Justicia y Transparencia, una acción de inconstitucionalidad, por lo que se hizo que se usó como un mecanismo electorero, porque se aprobó, pero sin llenar el debido proceso constitucional de la aprobación de las leyes, entonces devenía completamente inconstitucional. En eso duró un año en lo que se declaraba, porque también había unas vacaciones judiciales antes de entrar en vigencia, hubo que extirparlo del esquema del sistema. En esa oportunidad nosotros le pedimos al Constitucional, mira, pero no se quisieron meter en el problema, un tribunal también con algunos niveles de conservadurismo, le dijimos, mira, aprovechen la coyuntura, tú lo tienes que declarar inconstitucional, pero habilita al legislador adjetivo para que éste esté en condiciones de ver qué va a hacer con el aborto, bajo cuáles condicionantes, porque hay un tema ahí convencional. Tenemos la Convención Interamericana de los Derechos Humanos en el artículo 4, que proyecta el mismo artículo 36 de nuestra Constitución, entonces no es solamente internamente, sino externamente. Entonces, como hay algunos aspectos que pudieran ser salvables ahí, de la parte terapéutica, en el aborto terapéutico, en el artículo 42, tú dices, bueno, como Tribunal Constitucional, mira a ver si tú buscas una solución.
Luego nosotros, entendiendo que es un conflicto de nunca acabarse, llevamos al Congreso como Colegio de Abogados, Sí, fue lo primero que hicimos en el año que tenemos ya al frente del Colegio de Abogados, y llevamos una propuesta. Entonces decimos, suerte en el código, porque el código, como dice el presidente del Senado, no es solamente aborto. El código es cúmula de penas, que es lo que está planteando. Exacto, eso es la pena. Que Es no es libertad solamente aborto. es delito de opinión, si fuéramos a... Es feminicidio, es sicariato. El sicariato no está concebido como... Oye, eso... No está concebido como tipo penal. Y como hay ese vacío, no hay un autor intelectual que sea coautor, que es lo que está llamado a ser, el que motiva, el que motoriza a la industria del sicariato, es la pena inmediatamente inferior a quien comete el hecho. O sea que el sicario le corresponderían los 30 años, que es la pena máxima en República Dominicana. A nivel general hay excepcional el tema del terrorismo, que viene en una ley especial que llega hasta 40, pero y el mismo secuestro también tienen una pena mayor, y entonces ahí viene ese problema, ese inconveniente, que el que manda al sicario, lo que le toca es la calidad o la calificación de cómplice. Entonces eso tiene que resolverse. Y cúmulo de penas, que es lo que está planteando el concierto de la actividad delictual, en que tú vas procesando a la hora de tortura, muerte, atraco, entonces eso te suma y puede llegar a un máximo. En República Dominicana se planteaba 40, 60, es lo que se ha estado, pero tampoco pasaría de ahí. Pero el concierto de esos delitos a que hace referencia es lo que plantea, y se necesita, porque es un instrumento de política criminal. Pero Trajano, también se planteó, no recuerdo quién fue que lo planteó, fue uno de los congresistas, vamos a sacar la parte del aborto, creo que fue Hito, cuando estaba Hito. No, nosotros llevamos una propuesta de ley. De ley. Nosotros ¿verdad? llevamos un proyecto como Colegio de Abogados, donde decimos eso, vamos a diferir el tema del aborto. Exacto. Y vamos a llevarlo incluso a un referéndum consultivo. También. Para que no tengamos ese inconveniente en los términos del artículo 210 de la Constitución. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Oiga, ¿dónde está el problema y por qué enfrentan eso? Ajá. ¿Qué dicen los feministas? No, yo si caigo en eso, si no tengo esto secuestrado, y lo dejo fuera, sí, como no hay tipo penal en blanco, si lo dejo fuera, en lo que esa ley se conoce, queda como quiera penalizado. Okay. Y estos legisladores no asumen porque está penalizado como quiera al momento. Como quiera. Que continúe penalizado, pero sácale el código, no me secuestra el código. Sácalo, exacto. Entonces, oye, pero es algo, ¿cuántos años tenemos discutiéndolo? La primera vez que lo planteó León en el 1999, que se presenta el primer proyecto, que ya no es el que anda por ahí. Son muchos los cambios que se han venido generando, y son muchos los aspectos que habría que considerar. Por ejemplo, la Convención Interamericana contra la Corrupción, Mérida, del 2003, Yucatán-Mérida, sí, hace mandatorio de que en la República Dominicana nosotros tengamos un sistema nacional de protección de testigos y personas que denuncian la corrupción. Pero eso no lo tenemos, y hay varias rondas en lo que es el MESIC, el mecanismo de seguimiento de la OEA, de esa convención, séptima ronda, y todavía no hemos concretado eso, que lo necesitamos, si no en una ley especial, sobre todo en nuestro código. Y más, señores, es inminente, es una necesidad este planteamiento que estoy haciendo, porque se ha entronizado la correcta cultura, que yo creo que la magistrada actual, Jenny Berenice, cree mucho en eso, y eso es una herencia, si se quiere, o una experiencia comparada con los Estados Unidos de lo que son las denominadas delaciones premiadas, para poder penetrar más con menos esfuerzo lo que es las instituciones criminales, el crimen organizado. Y entonces, delaciones premiadas, tuve personas cantando ahí sin ninguna protección particular o especial, y eso limita, eso diezma esa posibilidad. Y también entonces delaciones premiadas y entonces devuelva de que unos cuartos y ya usted está suelto y no pasó nada, vive el jefe. No obstante, algo que no se está tomando en consideración, porque creen que eso no está fuera del alcance de la justicia, no a nivel penal, pero sí con la ley de extinción de dominio. No hay, oiga esto, no hay ninguna fortuna mala vida que esté fuera del alcance de la ley de extinción de dominio. Por eso es que pese a que ya pasó el tiempo de vacaciones judiciales para que la misma simplemente está todo el mundo cruzado de brazos y nadie dice nada, ni le están implementando, ni le están desarrollando la ley de extinción de dominio. O sea, una ley que debe entrar en vigor. Ajá. Porque no importa que te descarguen en lo penal, no importa que hagas un negocio.
No importa un descargo penal, porque esto es civil, esto va sobre los bienes. Entonces, esa ley servirá para descomisar grandes capitales. Nada de eso está exento, pero están durmiendo, nadie habla de la ley. Cuando nosotros conversamos en Sol con el expresidente Danilo Medina, que una de las preguntas que se le hizo fue la participación familiar, porque él mismo dijo, pasó eso porque eran mis hermanos, hermanos míos. ¿Qué fue lo que pasó? Llevárselos presos, porque a ellos le correspondía una sanción de devolución, o sea, como si fuera administrativa, condenado a devolver, o sea, no a ser prisioneros que tuvieron todo ese tiempo preso. Eso era cierto, lo que Danilo decía, Bueno, porque era una cuestión de dinero. En uno de los planteamientos que se hacen, tiene razón. O sea, si es lo que te están acusando, es de tu participación Sí. en el Estado, Sí. donde hay una ley Exacto. de compras y contrataciones que si se tiene un grado con una figura como la de Danilo, Exacto. pues es una sanción inclusive en principio de naturaleza administrativa. Administrativa. En esa parte sí, ahora habrá que ver qué pudo haberse derivado de esa participación, que es entonces lo que tendría el Ministerio Público que esclarecer. Sí. Entonces, en ese entorno, en ese ambiente, sí, él dice, bueno, esto es administrativo. Si es un tema administrativo, son sanciones de naturaleza Eso es lo que él administrativa, pero el caso pues está en la justicia. Casos, ese caso, el Antipulpo y todos esos casos, que en el fondo estarían condenados al fracaso, porque hay una duración máxima del proceso de 4 años, Eso es otra. que era de 3 años, y lo cambiaron con la ley 1015, pero la ley 1015 ahora viene a retrotraerse después que el Tribunal Constitucional también la despacha. Sí. Está ahora mismo activa, pero es provisionalmente, o sea que lo que queda en el fondo vigente son los 3 años, y aquí no tenemos capacidad de respetar, de observar el debido proceso de ley con la cantidad de tribunales, de jueces ínfima, mínima que tenemos, sin un manual o una resolución que instaure lo que son reglas de evidencia para O tener sea un que se informe. podrían caer esos casos. Pero como ya va, pero van más de 4 años ya se cayeron. Entonces, ¿cómo tú vas a resolver un caso? Bueno, pero ahí estaría la ley de extinción de dominio para por lo menos perseguir el tema económico. ¿Cómo tú vas a resolver? Sí, ya se extinguió. Pero ¿cómo vas a resolver un caso con 12.000, 13.000 páginas? ¿Cómo tú vas a resolver? Con 3.000 pretensiones probatorias, Por con 60 y favor. tantos imputados, Dígame. con 300 testigos, Dígame. 60 y tantos imputados, solamente la capacidad de los abogados, que cada quien puede tener 3 abogados, son 180 abogados. ¿En qué sala tú tienes cómo meter, en qué barra 180 abogados? Entonces, Ay, ojalá doña- que eso se ay, tome en Dios consideración mío. en lo sucesivo. Y que tú un caso Bueno, lo pero segmentes. la persona que está dirigiendo, yo no quiero opinar porque no tengo calidad para eso, pero yo pienso como ciudadana. Yo tengo fe en que puede hacer un buen trabajo porque es un testigo de excepción de todo ese proceso y de los errores que ha sorteado ella, no necesariamente como cabeza que lo es ahora, pero es una vasta experiencia que pudiera servir para que las cosas mejoren. Desde luego hay que ayudarla con presupuesto, porque si no vamos a tener el Ministerio Público que pagamos. Es como la policía, bueno, pero la policía hasta los otros días interrogaban con un palo en la mano. Ay, Dios mío. No tienen la formación, Sí. se han hecho grandes esfuerzos, pero insuficientes todavía, hay que reconocerlo. Sí, mira, Trajano, cuando volvamos, vamos a hacer una pausa, pero cuando volvamos yo quiero presentarte, hablando del debido proceso, presentarte una situación que se está dando en los Estados Unidos, que es ¿verdad? La cumbre máxima de la justicia bien llevada y bien organizado todo, y que ahora mismo es un escándalo. Cuando volvamos yo te lo voy a presentar, porque tiene que ver con el presidente, el señor Trump. Vamos y volvemos. Bueno, señores, en lo que el mundo discute lo de los aranceles de Trump, que no vamos a hablar de eso hoy, lo hablamos en Sol esta mañana muchísimo, pero vamos a poner el tema, por supuesto, por todas las implicaciones mundiales que esto tiene, incluyéndonos, por supuesto, a nosotros, lo que significa para nosotros. Pero tengo aquí, no se asombren con lo que les va a decir el periodista Alexander Galvez. Galvez, ¿tú estás en Haití? Sí, damos los saludos, buenas tardes, estoy en Haití. Bien. ¿Qué es lo que me vas a decir? Sale en la prensa de 2 monjas asesinadas
por las bandas haitianas. Lo acabo de ver en el Listín Diario. Efectivamente, Consuelo, después que la banda invadió a la ciudad de Mirebalais, la ciudad que fue entregada por la policía a las bandas, pues ayer, lamentablemente, en una casa que las monjas fueron a esconder para evitar que sea muerta y evitar la muerte. Pues la banda descubrió que en esta casa había muchas personas, pues mataron a todos, incluyendo a las dos monjas. Ay. Pero en este momento los cadáveres están en el pavimento. ¿Qué? De noche se escuchan el sonido de los perros. No. Allá hay muchos cadáveres. Hay muchos cadáveres que la policía haitiana, no está haciendo nada, y la Cruz Roja, los cadáveres y las monjas también en la calle tirados y los perros comiéndoselo. Está en el pavimento en este momento. Por esto yo hago un llamado a la humanidad, pues no a la ONU, porque la ONU no va a hacer nada para Haití, pero a la humanidad en sí, para venir, para ver cuántos cadáveres que hay en Mirebalais en este momento, ¿no? Que vengan por un dron, porque ayer el helicóptero que Haití alquiló, oiga bien, a Taiwán, en la mano de Taiwán, fue alcanzado por un disparo cuando estaba en pleno vuelo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Galvez, lo lamento mucho. Cuídate, Galvez, gracias por la llamada, pero es horrible. ¿Tú oíste eso otra vez? Muy lamentable lo que está viviendo. Por el asesinato Dios, de dos monjas que ni siquiera han recogido los cadáveres. Ni los cadáveres que los perros se los... De Salines fue así mismo, cuando lo mataron sus dos generales, al padre de la patria lo dejaron machacado, y un perro cogió la cabeza y el otro cogió un brazo. Fue así mismo, porque es una cultura. Sí, una situación... Una cultura. Definitivamente que un estado inviable, un estado fallido. No. Por eso es que y hay que clamar a la comunidad internacional para que vayan en auxilio. Que sí. En modo alguno tampoco, con la situación que tiene, justificando lo que se esté dando, se esté pasando, porque nosotros tenemos muchos problemas también. Nosotros no somos una potencia mundial. Así mismo. Que por cierto, el canciller Roberto Álvarez aboga, y lo está planteando, y estamos totalmente de acuerdo. Vamos a ver si lo podemos poner aquí. El canciller Roberto Álvarez aboga por penas más duras contra los traficantes de indocumentados. Ahí está, mírelo ahí. Mírelo aquí está, de este lado. Ok, hoy sale en la prensa, esto está en Diario Libre. El canciller Roberto Álvarez aboga por penas más duras. Ya está bueno todos esos vagabundos, traidores, de estar trayendo haitianos. Ahí hay una foto como en una casa en Mao, como 60 haitianos, haitianas y niños ahí hacinados, traídos también de contrabando. Roberto, muy bien, se lo habíamos pedido al presidente de la República en una semanal, y el presidente me dijo, porque yo le dije, presidente, ¿y qué es lo que vamos a hacer con todos estos traficantes? Me dijo, Consuelo, mira, doña Consuelo, nosotros vamos a hacer más dura la ley de tráfico de personas. Y ahí está, el canciller aboga por pena más dura contra los traficantes de indocumentados. Muy bien, carajo. Pero hay también, doña Consuelo, de que tampoco nos dejemos meter un gato por liebre. Sí, señor. En el sentido de que una cosa es la trata de personas, ¿verdad?, como unidad, como ley especializada, y otros son los asuntos migratorios. Si bien una y otra se subsumen en el tipo penal, como dicen los penalistas, lo cierto es que la migración ilegal que le corresponde al tema migratorio, no necesariamente ya hay una convergencia importante, pero responden a naturalezas diferenciadas, porque ya la trata de personas, la esclavitud, la explotación sexual, tiene otras connotaciones que está cobijada por tratados y acuerdos internacionales, y por eso en esa ley se han querido meter algunos aspectos que pudieran bajo ese abanico, bajo ese escenario, entonces también el derecho humanitario, querer inyectarlo. Entonces, ojo con eso. Acuérdate cuando trataron de decir, con un documento que hicieron, de que si en Haití había un problema,
que tenían que salir los haitianos huyendo. Eso fue cuando Danilo, el gobierno de Danilo, que lo hizo doña Florinda Rojas, la doctora, que estaba en el Instituto de Migración, que ahora, con Willy Lozano, que ahora está en el Instituto de Migración también, y todo el mundo sabe que son personas muy afines a los haitianos, ambos. Entonces, aquel documento que hay sobre el éxodo, que había que hacer una hilera de refugios aquí en la frontera, para que si los haitianos tenían que salir huyendo hacia acá, teníamos dónde instalarlo, la casa estaba diseñada, había que darle casa, trabajo, un documento que en la práctica negaban la existencia o la operatividad del mismo, sí, pero en la práctica venía concretándose. Pero venía paso a paso, concretándose claro, como claro. está concretándose. Claro, Y claro. entonces ahora el Instituto Duartiano, mire con lo que sale. Mire Por eso lo... yo prefiero que si me van a hablar de endurecer penas, háganme lo que van a hacer con la de trata de personas, que es otra cosa. Sí, para que no nos confundan. Hay una convergencia, está bien, hay una Ok, convergencia y del sí, tipo sí, penal sí, puede yo te haber entendí. una integralidad. Pero esto es migración Dámelo ilegal. en el contexto de la migración. Sí, sí. Porque una cosa es ese trasiego y otra es la trata, de personas que implica para prostitución, prostitución, para esclavitud, venta de órganos, Sí, sí. que tiene unas connotaciones Sí. más amplias de Sí. criminalidad organizada. Muy bien. Esto muy no bien. es tan así, entonces hay que tener también, cuidado. sí, que no nos estén jugando con eso. Bueno, Vamos a trabajarlo lo que yo en la ley de quería- migración. Muy bien. Yo lo que quería, finalmente, en los minutitos que nos quedan, es lo siguiente. En Estados Unidos, el señor Trump recibió una serie de condenas antes de ser presidente. Él dijo que fue un lawfare que hicieron con él, para impedirle que volviera a presentarse a la presidencia, a la candidatura. Se presentó, ganó. ¿Y qué está haciendo ahora Trump y el Departamento de Justicia? Que ha ido a determinados bufetes que habían trabajado en contra de Trump cuando Trump no era presidente, sino candidato, o estaba suelto, todavía no era ni siquiera candidato, pero bueno. Y han hecho acuerdos con Trump y con el Departamento de Justicia, esos bufetes famosos de abogados, de que van a, por ejemplo, hay uno que va a aportar $100 millones para dedicarlo a casos de que se le aparezcan sociales, $100 millones. Y entonces ya Trump no los demanda. $100 millones en trabajo. En trabajo. Si no es que van a, No, a en sacar trabajos de los sociales. bolsillos y trabajos sociales. Pero entonces con esto, entonces ya Trump se exime y el Departamento de Justicia de demandarlos a ellos por su actuación cuando Trump no era nadie. Mira, yo en principio, Eso yo nunca había visto una cosa en así. principio, hasta un punto, y le voy a decir dónde es que estaría el fallo desde mi humilde óptica. El presidente de la República, como el propio Abinader, o sea, tú no tienes a Abinader, como a Trump tampoco, una vez ejerciendo el solio presidencial por los 4 años, periodo constitucional aquí y allá también, cómo desvincularlo en ese proceso, en ese día a día, la figura del presidente, y por eso es que se habla de la reelección, lo que puede significar, porque tú no tienes cómo deslindar, cómo decir, ven, tú eres candidato, no presidente, no, eso lo acompaña. Entonces, ciertamente pasa lo mismo con Trump. Es difícil tú desvincularlo en el momento de su situación propia de la investidura que está encarnando. No obstante, lo que ha sucedido a nivel de la persecución penal de todos esos bufetes y de los casos que estarían tratando con él al momento, que estarían transando con él, no tendría nada de problema ni nada de pecaminoso. ¿Dónde es que sí está lo que pudiera ser reprochable? En que entonces interviene o participe el Estado. Sí. Porque no fue como presidente ese problema, no fue como presidente esas condenas. Sí. Él puede ponerse de acuerdo cuando él quiera, de manera privada con esos bufetes. Mira, Sí. yo no te voy a demandar, ya sea por lo que sea, la posición que yo tenga ahora, ven, vamos a resolver eso. Pero no o no me pague nada, involucrar- pero no que el pago sea en beneficio del Estado. Debió ser en beneficio de él, no el Estado, ni estar tampoco participando de ese proceso el Departamento de Justicia Eso en es la así. concreción de esos acuerdos, Eso es así. porque hay ahí entonces un uso en alguna medida del poder que rompe entonces la proporción que debería manejarse de una persona condenada que está haciendo ahora un trato y que ellos no quieren darle continuidad por lo que quieren, porque entienden que están en condiciones de desventaja, porque se equivocaron y como no quieren resarcir, pues entonces es en hora que lo van a pagar al Estado. Sí. Si hubiese sido a él, ven, te voy a pagar a partir de tus empresas, lo veo más lógico, lo veo más lícito. Sí, Mira, yo pero- no quiero pero- tener problemas, por la razón que sea, Sí.
cometí un error, Sí. o tú eres el presidente y no quiero pelear contigo ahora, Exacto. pero no quiero que con este reconocimiento tú me demandes, o te voy a resarcir el daño que te hice con esa condena. Personalmente. Ven, yo te voy a trabajar en una de las líneas Claro. tuyas, te voy a asesorar y lo que te voy a pagar es con trabajo. Sí, porque no fue como Se vería más presidente. elegante y menos Hay y menos bufete, espacio para las críticas. creo que fue ayer o hoy, que salió un bufete y dijo, no me voy a prestar para eso. O sea que ha habido varios que lo están aceptando, dice la prensa norteamericana, pero hubo uno que dijo, nosotros Reitero, no, nos vamos no tendría mayor inconveniente si lo Si hacen fuera, en su ya. plano privado, Privado. personal. Muy Es el bien. involucramiento de que se pague a través del Estado, porque el Estado no es el que Trump no era presidente en ese momento. Exacto. Entonces no se exactamente. debe, el Estado no debe participar de esa participar parte. en eso. Doctor Trajano, Potentini, muchísimas gracias, como siempre. Siempre suyo y reiterarle las felicitaciones en su día. Gracias. A ustedes recuérdense que nosotros estamos aquí gracias a Plaza Lama, gracias a Café Santo Domingo y gracias al grupo RICA, 59 años con la República Dominicana. Gracias.